La sala quedó en silencio cuando mi nuera se levantó de su silla durante la reunión sobre la herencia. Con fría precisión, anunció que yo no recibiría nada de la fortuna de $52 millones de mi difunto marido. El shock me paralizó, no salieron palabras, no cayeron lágrimas. Era la misma mujer que yo había acogido en nuestra familia, la misma que me vio cuidar a Patrick día y noche mientras el cáncer devastaba su cuerpo. Entonces ocurrió algo extraordinario. El abogado comenzó a reír. No una risa cortés, sino una genuina diversión que rompió la tensión como un trueno. ¿Qué secreto había ocultado mi marido en sus últimos días? ¿Estaba él, de alguna forma, orquestando los acontecimientos incluso después de muerto? De pie en nuestro jardín después de haber enterrado a Patrick, observé cómo los últimos dolientes desaparecían por el camino de entrada. Vasos vacíos salpicaban el césped. Las sillas plegables seguían dispersas. El aroma de lirios frescos flotaba pesado en el aire. Sin embargo, nadie regresó a ver cómo estaba yo. Ni una sola persona me ofreció llevarme. Rebecca, desde luego, no lo hizo, estaba demasiado ocupada desmantelando todo el servicio conmemorativo. Ella había micromanejado cada detalle con precisión quirúrgica. Los arreglos florales, el vídeo tributo, incluso la marca de café que servimos. Todo brillaba con perfección, pero se sentía completamente vacío de alma. Estéril. Coreografiado hasta el milisegundo. Patrick habría detestado cada minuto. Él siempre creyó que los servicios conmemorativos debían abrazar el desorden, emoción cruda, eulogías torpes, risa genuina entre lágrimas. Conexión humana real. Esto se sentía como ver actores interpretar un guión en el que ninguno creía. Cuando finalmente entré de nuevo en nuestra casa, Rebecca ya estaba reorganizando documentos sobre la mesa del comedor. Intenté hablar, pero ella continuó moviendo papeles sin reconocerme, con eficiencia mecánica. Sus palabras llegaron sin contacto visual. Los procedimientos legales comienzan la próxima semana. Mi firma lo tiene todo arreglado. Ninguna mención a mis necesidades. Ninguna pregunta sobre mis deseos. Cero reconocimiento de que yo había pasado medio año durmiendo erguida en una silla de hospital mientras ella viajaba entre conferencias de negocios. Desesperadamente quería creer que el duelo explicaba su frialdad. Tal vez simplemente no podía procesar la emoción adecuadamente. Pero entonces me entregó una pequeña caja etiquetada con las pertenencias de Patrick. Él quería que tú tuvieras esto, dijo con voz plana. Dentro había un sencillo clip de corbata plateado. Nada más. Ni carta manuscrita. Ni nota personal. Patrick tenía cajones rebosantes de diarios y correspondencia. A lo largo de nuestro matrimonio, nos escribíamos notas constantemente, pequeños mensajes dejados por la casa incluso cuando ambos estábamos en casa. Y, sin embargo, después de 43 años juntos, mi herencia consistía en un clip de corbata común que rara vez usaba. Rebecca ofreció una sonrisa practicada y se alejó, como si cerrara un capítulo que ya había terminado de leer. Esa tarde, sentada en nuestra cocina con té tibio, la realidad me aplastó. Por primera vez desde que perdí a Patrick, me sentí como una intrusa en el hogar que habíamos construido ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Su aroma aún permanecía en el pasillo. Sus libros aún alineaban las estanterías. Pero mi presencia había sido sistemáticamente borrada de cada rincón, cada superficie, cada espacio compartido que habíamos creado juntos. Me convencí de que estaba exagerando. El agotamiento me jugaba trucos. Pero algo fundamental había cambiado bajo mis pies. Una frialdad sin nombre se había instalado en las paredes, algo más allá del duelo común. Se sentía deliberado, como si me hubieran escrito silenciosamente fuera de una historia que todos los demás ya se habían memorizado. ¿Alguna vez has estado en tu propia casa y te has sentido como una completa extraña? Eso fue exactamente lo que me consumió esa noche. Y solo era la escena de apertura. La convocatoria a la reunión llegó por correo electrónico, impersonal, corporativo, enviado desde la asistente de Rebecca en lugar de ella misma. El asunto decía simplemente, reunión de administración de herencia programada. Miré esas palabras varios minutos, incierta si sentirme insultada o simplemente vacía. Miércoles por la mañana, 9 en punto en su firma del centro. Sin cortesías. Sin espero que estés llevando bien las cosas. Solo coordenadas y una hora, como programar una limpieza dental. Esa mañana llegué 5 minutos tarde. El tráfico había sido brutal y me detuve 2 veces preguntándome si siquiera debería asistir. El ascensor me dejó en un área de recepción que olía a aceite de eucalipto y tóner fresco. Una joven recepcionista me escaneó con sorpresa apenas disimulada, claramente no encajaba con sus expectativas. Enderecé mi abrigo y la seguí a través de puertas de vidrio hacia la sala de conferencias. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo.
7 personas en trajes gris carbón rodeaban una mesa enorme. Rebecca comandaba la cabecera, el cabello recogido severamente, los ojos fijos en carpetas. No se levantó. No me saludó. Solo hizo un leve gesto indicando que me sentara en el extremo opuesto. Tomé la única silla vacía, aislada de los documentos, separada del servicio de café. Nadie me pasó papeles. Nadie ofreció una sola palabra de bienvenida. Rebecca comenzó sin preámbulos. Como ejecutora de la herencia, delinearé la distribución de activos según el testamento finalizado. Su tono era agudo y clínico, como presentar ganancias trimestrales a accionistas. Me quedé inmóvil, manos cruzadas, la única persona sin bolígrafo. Metódicamente catalogó portafolios de acciones, cuentas fiduciarias, 2 propiedades comerciales en Salem, más la participación parcial de Patrick en una bodega que había coinvertido con viejos amigos. Luego llegó la bomba. Patrick había transferido el control primario del fideicomiso a ella 6 meses antes. Mi mente se quedó en blanco. Imposible. Yo había coadministrado ese fideicomiso con Patrick durante casi 2 décadas. Nunca mencionó una palabra sobre ninguna transferencia. Rebecca continuó su inventario sin pausa, enumerando asignaciones como si leyera una lista de compras. Mi nombre nunca apareció. Ni una vez. Finalmente, un asociado habló. ¿Y la porción de la señora Sloan? Rebecca apenas levantó la vista. No hay distribuciones restantes designadas para ella según los archivos actuales. Así nomás. Sin explicación. Sin contacto visual. El equivalente legal al borrado. Sentí calor subir por mi espina, pero mis manos permanecieron perfectamente quietas. No dije palabras. La sala quedó en silencio un incómodo instante, pero nadie reconoció al elefante que ahora ocupaba el espacio. La reunión continuó. Al concluir, esperé mientras los demás salían. Rebecca empacaba su maletín con lentitud deliberada, tal vez anticipando confrontación. Simplemente me puse de pie, ajusté mi bufanda y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire invernal me golpeó la cara. No lloré. La tristeza aún no llegaba, solo vacío, como ver mi vida comprimida en un documento y archivada bajo el nombre de otra persona. Rebecca no solo había tomado el poder en esa sala. Había reclamado toda la narrativa, la casa, la historia, todo. Había hablado sobre mi silencio, y nadie lo había cuestionado. Caminando hacia el estacionamiento, una frase resonaba sin fin en mi mente: no hay distribuciones restantes designadas para ella. Ya no era una viuda. Ni siquiera era una nota al pie. Me había convertido en nada. Al volver a casa, me senté en la oscuridad durante horas esa tarde. No podía encender las luces. El silencio interior se sentía ensordecedor, más fuerte que cualquier conversación que pudiera enfrentar. Las pertenencias hospitalarias de Patrick seguían sin desempacar. Su bastón aún apoyado junto a la puerta trasera donde lo dejó después de su última sesión de quimioterapia. No lo había tocado. No podía. Más tarde esa noche, abrí el cajón del escritorio de Patrick. No deliberadamente, mis manos se movieron antes de que el pensamiento consciente las alcanzara. El cajón protestó con su chirrido familiar. Él siempre decía que necesitaba aceite. Yo siempre insistía en que prefería ese sonido, significaba que estaba en casa. Dentro había sobres viejos, recibos de pedidos de librería, su preciado lápiz mecánico, varias notas recordatorias descoloridas. Al fondo, bajo un libro de contabilidad encuadernado en tela, descubrí una delgada carpeta manila que nunca había visto. Sin marcar. Sin fecha. La abrí y encontré 3 páginas. La hoja superior llevaba la letra de Patrick, inconfundible a pesar de la temblorosa, una breve nota en su voz gentil. Rebecca me está presionando para revisar el testamento. Dice que necesita actualizarse por las tenencias actuales. Cuando pregunté por qué ahora, dijo que era por claridad. Creo que está siendo demasiado cautelosa. Ha comenzado a redactar papeles en mi nombre. Aún no he firmado nada. No se lo he mencionado a Marietta. Sé que ella haría preguntas que temo responder. Leí esas palabras una y otra vez, buscando significados alternativos. Pero el mensaje era clarísimo. Él albergaba dudas. Había guardado silencio. Había sentido algo malo pero se quedó callado. La segunda página era una fotocopia de un testamento reciente que nunca había visto. Rebecca había presentado una versión firmada en la reunión, pero esta era claramente diferente. Anotaciones en los márgenes. Ediciones. Correcciones. Varias secciones circuladas en tinta roja. Mi nombre había estado originalmente. La frase decía: tras mi muerte, lego mis activos personales, incluyendo participaciones en la casa y cuentas designadas, a mi esposa, Marietta Sloan. Esa frase había sido tachada.
Una nota marginal decía, discutir con Rebecca. La tercera página listaba horarios de citas, consultas legales. 2 fechas caían durante el periodo de tratamiento de Patrick. Yo desconocía cualquier reunión. Había pasado casi cada hora despierta con él. Los únicos momentos en que estuvo solo fueron cuando Rebecca tomó mi vigilia. La carpeta se sentía delgada como papel pero pesada como hierro en mis manos. Coloqué las páginas cuidadosamente sobre el escritorio y me recliné. El ventilador del techo giraba arriba, lento e hipnótico. Cerrando los ojos, recordé nuestra última conversación sobre el testamento. Durante la cena, casual y calmada como tantas otras noches. Él había dicho, no te preocupes por nada, ma. Me he ocupado de todo. Recordé que extendió la mano sobre la mesa para apretar mi muñeca. Recordé la gentil presión de su pulgar contra mi piel. Ahora todo lo que sentía era la fría ausencia donde su toque solía estar. Esa noche el sueño no llegó. Permanecí en el estudio, releyendo esas páginas hasta que la oscuridad cambió a un pálido amanecer. Observé cómo la mañana gradualmente tomaba forma alrededor de mí, una sombra a la vez. Al amanecer, sabía con certeza que esto no era un error clerical. No una omisión administrativa. Era intencional. Rebecca había orquestado algo, y Patrick lo había sentido, tal vez incluso intentó intervenir, pero el tiempo se agotó. Devolví las páginas a la carpeta y la oculté bajo viejas revistas National Geographic en el armario del pasillo. Aún no tenía un plan. No sabía mi próximo movimiento. Pero sabía que no podía dejar que esto desapareciera en el silencio. A la mañana siguiente, contacté a Daniel Cow. No habíamos hablado en años, no desde la celebración de retiro de Patrick. Daniel siempre había sido firme, del tipo que nunca necesitaba alzar la voz para comandar respeto. Patrick confiaba en él implícitamente. Yo también. Contestó al segundo timbre. Cuando me identifiqué, hizo una pausa momentánea antes de responder. Su voz permaneció calmada, aunque detecté sorpresa debajo. Aceptó encontrarse al día siguiente. Al colgar, me quedé junto a la ventana con vista al jardín. El viento tiraba de las últimas hojas de arce, los mismos árboles que Patrick plantó 3 décadas antes. Bromeó diciendo que nos sobrevivirían a ambos. Tal vez lo hicieran. Pero me negaba a que el silencio fuera el legado final que dejó. No mientras quedara aliento en mi cuerpo. Daniel me encontró en un tranquilo café de la esquina en ELM Street. El lugar no había cambiado, mismos bancos de madera, tazas astilladas, jazz suave flotando arriba. Se deslizó en el asiento frente a mí, abrigo húmedo por la llovizna matutina, ofreciendo un asentimiento silencioso. No perdí tiempo. Abrí la carpeta manila y la deslicé sobre la mesa. Leyó en silencio, labios apretados. Cuando llegó a la nota manuscrita de Patrick, su ceño se frunció. No habló de inmediato, solo pasó las páginas de ida y vuelta, construyendo mentalmente una línea de tiempo. Me quedé inmóvil, manos alrededor de un té tibio, observándolo leer. Ver su reacción hizo todo más concreto. Prueba de que no había imaginado las ediciones, las marcas rojas, esa frase tachada que una vez llevaba mi nombre. Finalmente habló. No con pánico o lástima, sino con firmeza tranquila que indicaba que había encontrado situaciones así antes. Esto va más allá de sospechoso. Es deliberado. Sacó un bloc de su abrigo y comenzó a listar ítems. Apuntó fechas de la carpeta, nombres de firmas legales que Rebecca había mencionado, y circuló un detalle particular que yo había pasado por alto. Las firmas de testigos en el testamento revisado pertenecían a desconocidos. Ninguno había entrado jamás en nuestra casa. Patrick siempre prefería testigos familiares, un vecino, un amigo de golf. Que Rebecca trajera testigos externos sin informarme levantaba serias banderas rojas. Acordamos proceder con discreción. Sin confrontación. Aún no. Daniel explicó que comenzaríamos validando el último testamento oficialmente presentado en el condado. Solicitaría copias certificadas y las cruzaría con las notas que yo había descubierto. Mientras, yo debía mantener las apariencias, mantener todo exactamente como estaba. De vuelta en casa, abrí el armario del pasillo y guardé la carpeta en una caja fuerte que usábamos para pasaportes y documentos médicos. Luego me senté al viejo escritorio de Patrick y examiné su calendario. Rebecca ya había retirado la mayoría de sus pertenencias. Había empaquetado sus libros, donado su ropa, enviado su equipo de golf a un amigo. Pero el calendario permanecía, un sencillo planificador encuadernado en cuero con notas a lápiz. Allí encontré el nombre Al Gibbons. Escrito a lápiz en una mañana de martes, circulado 2 veces. Vagamente reconocía el nombre. Un consultor fiscal que Patrick conoció a través de una organización sin fines de lucro años atrás. No lo había visto en Ages,
Pero el hecho de que Patrick se reuniera con él mientras estaba enfermo sin mencionarlo dolía más profundo de lo que quería admitir. Llamé a Daniel y lo informé. Prometió investigar discretamente. Si él había participado en planificación patrimonial, aunque brevemente, podría haber presenciado algo que Rebecca no pretendía que nadie notara. Los días siguientes pasaron lentamente. Mantuve mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Compras de supermercado. Regar plantas. Asistir al club de lectura, aunque apenas hablé esa semana. En la superficie, todo parecía normal. Debajo, permanecía alerta, observando, esperando. Llegó el viernes y Daniel llamó. Había hablado con Al. Lo que reportó hizo que mi estómago se hundiera. Al recordaba a Patrick llegando demacrado y exhausto, apenas capaz de sostener un bolígrafo. Hablaron casi una hora sobre el fideicomiso. Patrick había planteado preguntas sobre nombrar beneficiarios y asegurar protecciones a largo plazo para mí. Pero Patrick parecía dudoso, repitiendo que Rebecca manejaría las cosas, que ella estaba ayudando. Al se había ofrecido a organizar una revisión independiente para asegurar que todo estuviera presentado clara y transparentemente. Patrick nunca dio seguimiento. Una semana después, Rebecca llamó cancelando la cita, alegando que Patrick ya no requería el servicio. Daniel hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Explicó que Al aún tenía notas de ingreso. No legalmente vinculantes, pero probaban que Patrick tenía preocupaciones. Demostraban intención, duda, potencialmente suficiente para abrir una investigación formal si elegíamos ese camino. Le agradecí y me senté al borde de la cama, teléfono aún en mano mucho después de que terminara la llamada. Esa noche, saqué un viejo álbum de fotos. No por nostalgia, sino por claridad. Examiné fotos de Patrick en reuniones familiares, fiestas, cenas con amigos. En casi cada foto, Rebecca aparecía en algún fondo, sonriendo, asistiendo, rondando. Una vez creí que era devota, que quería lo mejor para nosotros. Pero ahora no podía dejar de verlo. El cuidadoso posicionamiento, la forma en que siempre lograba ser la persona confiable manejando logística, documentos, planes. Había estado preparándose para esto durante mucho tiempo. Y la parte que más dolía no era solo la traición. Era darme cuenta de que Patrick sabía que algo estaba mal y nunca me lo dijo. Devolví el álbum al estante y apagué la luz. No surgió enojo en mí. Aún no. Solo una tranquila determinación de que, lo que sea que Rebecca hubiera reescrito, yo encontraría una forma de responder. El sueño me eludió después de la llamada de Daniel. Siempre había creído en la paciencia, en permitir que las personas revelaran su verdadero carácter. Pero ahora cada día que pasaba se sentía como dejar que Rebecca reescribiera la historia a su favor. Lunes por la mañana, Daniel llamó de nuevo. Su tono había cambiado, más rápido, más urgente, pero aún controlado. Había revisado registros del condado y descubierto algo peculiar. La copia final del testamento de Patrick que había sido presentada y ejecutada llevaba un número de caso diferente al del borrador original. Eso solo no era alarmante, pero la versión original, la que Patrick y yo revisamos juntos un año antes, había desaparecido del archivo oficial. Había sido marcada como superada, pero ninguna documentación explicaba quién inició el cambio. Daniel quería traer a alguien más. Su nombre era Lidia Velázquez, especialista en litigios de sucesiones con experiencia en testamentos impugnados y fraude documental. Acepté, aunque parte de mí dudaba. Cuanto más profundo caváramos, más temía que descubriéramos algo aún peor. Nos reunimos en la oficina de Daniel el miércoles por la mañana. Lidia era aguda, tanto en tono como en presencia. Mediados de los 50, vestida simplemente, sin movimientos desperdiciados. Escuchó mientras Daniel delineaba lo que habíamos reunido hasta ahora. Hizo preguntas, ninguna dirigida a mí inicialmente. Luego solicitó copias de todo, notas, entradas de calendario, escaneos que Al había proporcionado, incluso los avisos oficiales de Rebecca. Cuando Daniel mencionó los testigos desconocidos, ella alzó una ceja. Explicó que sus nombres habían aparecido en otro caso que ella había manejado. Notarios no licenciados pagados para firmar documentos sin verificación adecuada o presencia física. Garabateó detalles en un bloc legal continuamente, luego miró arriba y dijo: «Esto no fue solo descuidado. Parece construido». Permanecí en silencio un rato, observándolos trabajar como cirujanos sobre los restos de mi vida. Luego me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. Patrick solía decir que prefería oficinas con vistas porque le recordaban cuán insignificantes éramos realmente, que no importa cuánto planeáramos, la vida seguía moviéndose arriba y abajo de nosotros. Antes de irme, Lidia explicó que presentaría una consulta silenciosa en la Corte de Sucesiones.
Si Rebecca había presentado algo indebido, habría rastros, un correo, una marca de tiempo, incluso un rastro de papel disfrazado de procedimiento rutinario. De vuelta en casa, entré al garaje por primera vez en semanas. Abrí el viejo archivador de Patrick, aún llevaba un leve aroma a tabaco y pino. Saqué el cajón inferior, el que usaba para registros fiscales. Dentro había carpetas organizadas por año, extendiéndose casi 2 décadas atrás. En la carpeta del año anterior, encontré un documento titulado Addendum al fideicomiso revocable en vida. Estaba sin firmar. El lenguaje borrador había sido revisado múltiples veces, como si Patrick hubiera vacilado en la redacción. Pero lo que me impactó fue la sección titulada Protecciones para el sobreviviente. Mi nombre estaba escrito claramente con anotaciones en su letra sugiriendo provisiones adicionales. Salud, vivienda, apoyo legal. Cosas que quería asegurar que nunca tuviera que preocuparme. Al lado, en el margen, Patrick había garabateado una línea que reconocí inmediatamente. Discutimos esto. Rebecca dijo que lo manejaría. Se sintió como presenciar el momento en que él cedió el control. El momento en que retrocedió, tal vez por agotamiento, tal vez por confianza mal colocada. Hice una copia y llamé a Daniel. Me indicó que la trajera a la mañana siguiente. Esa noche, me senté en el porche con té y escuché el viento. Mi cuerpo dolía de formas que no había notado antes, no por edad, sino por cargar secretos que no me pertenecían. Pensé en cuán fácilmente mi nombre había sido removido de algo que Patrick y yo construimos durante una vida, y cuán rápido alguien más había entrado para llenar el silencio que él dejó. Durante años, pensé que amor significaba confiar sin pregunta. Pero tal vez amor también significaba proteger la verdad cuando alguien más no podía. Incluso si esa verdad era incómoda, incluso si significaba reabrir heridas que apenas comenzaban a sanar. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer y me vestí cuidadosamente. No por vanidad, sino por claridad. Necesitaba sentirme yo misma de nuevo, como la mujer con la que Patrick se casó, no el fantasma que Rebecca seguía intentando editar fuera de existencia. Llegué a la oficina de Daniel con el nuevo documento. Lydia ya estaba allí. Lo leyó en silencio, labios apretados. Cuando terminó, miró arriba y dijo que ayudaría significativamente. Explicó que su próximo paso era una moción para preservar los activos restantes de la herencia. Si la corte la concedía, Rebecca perdería la capacidad de mover fondos o títulos de propiedad sin conocimiento del tribunal. No era venganza. Era protección. Asentí. No necesitaba venganza. Necesitaba espacio para respirar y la oportunidad de recordar a Patrick no como un hombre que me abandonó, sino como alguien que intentó, y tal vez falló, protegerme al final. Pero si ella había reescrito los términos de nuestra vida, entonces yo reescribiría el final en mis propios términos, silenciosamente, intencionalmente. Y comenzaría ahora. 3 días después, Lydia llamó con noticias. La moción para congelar la herencia había sido aprobada. Temporal, pero significaba que Rebecca ya no podía mover fondos ni reasignar títulos de propiedad sin conocimiento del tribunal. No dije mucho cuando me lo contó. Simplemente exhalé y dejé que el silencio se asentara. Se sintió como el primer paso sólido hacia adelante. Esa misma tarde, recibí un sobre. Sin dirección de remitente. Dentro había una invitación impresa. Rebecca organizaba un evento privado en el club de campo. Un tributo a Patrick. Cócteles y hors d'oeuvres caterizados. Una subasta benéfica en su nombre. En el reverso, noté la fecha, solo 4 días después. La miré largo rato. No había habido mención, llamada, mensaje. Sin embargo, tenía la audacia de enviarme una invitación brillante con letras en relieve como si yo fuera una invitada en lugar de la mujer que pasó 43 años al lado de Patrick. No la tiré. La guardé en el cajón junto al sofá y me senté con el pensamiento. Esa tarde llamé a Daniel. Le dije que quería asistir. No preguntó por qué. Simplemente se ofreció a acompañarme en caso de que ocurriera algo inesperado. Decliné. Esto no era sobre confrontación. Aún no. Era sobre presencia, sobre estar firme en una sala de la que alguien más había intentado borrarme. Cuando llegó el sábado, me vestí cuidadosamente. Pantalones azul marino. Una blusa de seda que Patrick me compró para nuestro 35º aniversario. Una delgada cadena plateada. Nada dramático, nada ruidoso, pero todo intencional. El estacionamiento del club de campo ya estaba lleno cuando llegué. Reconocí la mitad de los nombres en la lista de invitados en la puerta. Amigos de Patrick. Colegas. Miembros de juntas. Personas que habían compartido cenas en nuestra casa, brindado aniversarios, enviado tarjetas navideñas. Dentro, la sala estaba iluminada, pisos de madera pulida, centros florales.
Una foto de Patrick enmarcada en oro estaba cerca del bar. Era la que Rebecca insistió en usar para el obituario. Aquella en la que se veía cansado, su sonrisa débil. Odiaba esa foto. Rebecca estaba en el centro de todo. Elegante, compuesta, cada movimiento calculado. Saludaba a los invitados con una ligera inclinación de cabeza, como realeza recibiendo súbditos leales. Cuando me vio, su expresión vaciló solo un segundo. Luego sonrió. Asentí, pero no le devolví la sonrisa. Me dirigí hacia una sección más tranquila cerca de una mesa de ítems de subasta. Estaban etiquetados como cosas favoritas de Patrick. Un béisbol firmado. Un bolígrafo vintage. Una novela de primera edición que yo le regalé por su cumpleaños. Alcancé uno, toqué la esquina del lomo. Mi nombre no aparecía en ninguna etiqueta. Retrocedí. Un hombre que no reconocí se acercó y se presentó como uno de los antiguos socios comerciales de Patrick. Habló amablemente, dijo que era bueno verme. Luego preguntó cómo estaba manejando la herencia, si había hecho cambios en las asignaciones de fondos. Lo miré, tomada por sorpresa. Él asumía que yo aún era la fiduciaria. Cuando le dije que no, que había sido removida antes de que Patrick falleciera, su rostro cambió, ligera confusión, incomodidad cortés. Luego asintió y se alejó. No fue mucho, pero me dijo algo. Rebecca no había contado a todos la verdad completa, no sobre el testamento, no sobre el cambio de control, ni siquiera sobre los ítems de subasta que había tomado de mi casa sin mi consentimiento. Me quedé solo otros 20 minutos, lo suficiente para hablar con un viejo colega de junta de Patrick, quien mencionó casi casualmente que había recibido un correo de Rebecca semanas antes de que Patrick falleciera. Incluía cantidades sugeridas de donación, lenguaje legal y la frase responsabilidades de socio administrador. Le agradecí, sonreí y me excusé. De vuelta en el auto, me senté con el motor apagado, manos en el volante. Ese fue el momento en que todo cristalizó. Rebecca no había esperado a que Patrick falleciera. Había comenzado a orquestar la transición mientras él aún respiraba. Había usado su enfermedad como cobertura, su confianza como moneda, y mi silencio como permiso. Pero ese silencio estaba terminando. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel y Lidia. Les entregué mis notas, todo lo que había recogido esa noche, cada frase, cada inconsistencia. Lidia se reclinó, pensativa. Esto es más que una violación financiera. Apunta a premeditación intencional y potencialmente coacción. Daniel estuvo de acuerdo. Comenzarían a redactar una moción para impugnar el testamento, no solo por mi parte, sino por la integridad de los últimos deseos de Patrick. Salí de su oficina y caminé a casa lentamente. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba cada paso para recordarme quién aún era. La esposa. La testigo. La que quedó de pie después de que el aplauso se desvaneciera. Y ahora la que finalmente estaba lista para hablar. El lunes siguiente comenzó con lluvia. Fina, constante, implacable. Me senté a la mesa de la cocina con café, observando las gotas golpear la ventana como pequeños recordatorios de que el mundo sigue moviéndose incluso cuando todo dentro de ti se ha detenido. A las 9:15 exactamente, Daniel llamó. Lidia había presentado la moción para impugnar el testamento por motivos formales de posible fraude e influencia indebida. La Corte había aceptado la presentación y programado una audiencia preliminar en 2 semanas. Sería breve, solo lo suficiente para establecer la base, pero permitiría el descubrimiento. Eso significaba que podíamos comenzar a solicitar comunicaciones internas, registros financieros y documentos digitales de la firma de Rebecca. Se sentía como abrir una puerta sellada. Esa tarde, me reuní con Lidia en su oficina. Ya estaba en una llamada, así que su asistente me llevó a la pequeña sala de conferencias donde copias de documentos de la herencia estaban esparcidas sobre la mesa, pestañas codificadas por color, correos impresos, una línea de tiempo parcial pegada en la pared. Lidia se unió 10 minutos después sosteniendo una impresión. Era un correo que Rebecca había enviado 6 semanas antes de que Patrick falleciera, marcado confidencial. El asunto decía, estructura revisada, acciones inmediatas. El cuerpo era corto pero claro. Rebecca había instruido a su equipo para acelerar la finalización de documentos fiduciarios y remover todas las cláusulas que consideraba discrecionales. Mi nombre había sido referenciado una vez, una corta frase, remover privilegios de CEO beneficiarias según nuestra discusión. Eso era todo. Mi presencia entera, mis décadas al lado de Patrick, reducida a un ítem en la cadena de correo de alguien más. Lidia no me miró. No necesitaba hacerlo. Simplemente preguntó si estaba lista para proceder con la audiencia y el proceso formal que seguiría. Dije sí sin dudar. Los siguientes días pasaron en un borrón de papeleo y tranquila determinación.
Evité conversaciones innecesarias. Mantuve la cabeza baja. Caminé cada tarde por el vecindario, pasando casas que aún tenían coronas de las fiestas invernales. Nada parecía diferente por fuera, pero yo sabía más ahora. Las traiciones más peligrosas nunca se anuncian con sirenas. Llegan suavemente, en correos, en tinta, en el borrado de un nombre. Para el jueves, Lydia había compilado suficiente documentación para comenzar a emitir citaciones. Presentó para obtener acceso completo a las comunicaciones digitales de Patrick durante sus últimos 6 meses. También solicitó deponer a una de las asistentes legales de Rebecca, alguien que había notariado los documentos disputados bajo supervisión de Rebecca. Daniel revisó los archivos y notó inconsistencias en 2 marcas de tiempo de firmas. Ambas habían sido registradas un domingo por la noche cuando la oficina debía estar cerrada. Cuando leí ese detalle, mis manos se quedaron quietas. Patrick odiaba trabajar fines de semana y nunca firmaba nada sin pedirme que lo revisara primero. Algo en esas fechas de domingo me dijo todo lo que necesitaba saber. Le di a Lydia permiso para solicitar un experto forense en caligrafía. Compararíamos firmas conocidas de Patrick de sus archivos médicos con las de los documentos revisados. No sería definitivo, pero sería suficiente para levantar serias dudas. Me senté en silencio esa noche. No en duelo, sino en claridad. Por primera vez en meses, sentía que el equilibrio comenzaba a cambiar. Ese fin de semana, conduje al cementerio. Estaba tranquilo. El cielo bajo y gris. La lápida de Patrick era simple, su nombre completo, las fechas, una corta línea debajo, vivió con gracia. Partió con amor. Estuve allí largo rato. No le hablé en voz alta, pero dejé que el peso del momento se asentara. Sabía ahora que él había confiado en la persona equivocada y había dejado demasiado sin terminar. Pero ya no lo guardaba en contra suya. Había pasado demasiadas noches preguntándome qué pensaba acerca del final, preguntándome si intentó protegerme y falló. Pero ya no importaba, porque ahora yo protegería la verdad yo misma. Cuando volví a casa, había un mensaje de Lydia, corto, directo. La asistente había aceptado hablar. Sería depuesta el martes siguiente, y estaba preparada para hablar sobre inconsistencias que había notado. No estaba segura de qué significaba todo, pero había guardado notas. Ese fue el momento en que todo se abrió. Rebecca había orquestado las ediciones. Había silenciado disidencia. Pero había olvidado la variable más pequeña. Alguien había observado. Alguien había notado. Y ahora alguien estaba listo para hablar. Al apagar las luces esa noche, me quedé en la puerta del dormitorio un momento más de lo usual. La cama aún estaba perfectamente hecha. La foto en el tocador, la de nosotros en Men, riendo con el viento, aún estaba inclinada ligeramente a la izquierda. Y por primera vez en semanas, no me sentí como una extraña en mi propia historia. Me sentí como una mujer regresando a su lugar legítimo. No en enojo, sino en verdad. La mañana del martes era fresca y tranquila cuando llegué a la oficina de Lydia. La ciudad aún no había despertado del todo, y las aceras aún tenían esa niebla temprana que hacía que todo se sintiera apagado, suspendido en el tiempo. Dentro de la sala de conferencias, las luces ya estaban encendidas. Daniel estaba allí ordenando una gruesa carpeta de registros impresos. Lydia estaba cerca de la ventana, hablando suavemente por teléfono. Sobre la mesa había una pequeña grabadora y una taza de té que alguien había preparado para la invitada que esperábamos. Su nombre era Ava Kendall. Mediados de los 30, ojos agudos, pero con una especie de inquietud en las manos, como si aún no hubiera descubierto dónde poner su miedo. Entró exactamente a tiempo, con un cardigan gris y jeans oscuros. Sin maquillaje, sin joyas, solo tranquila resolución. Lydia le ofreció un asiento, luego expuso los parámetros de la deposición. Ava asintió. Lo entendía. Ya había revisado los documentos. Había guardado sus propias copias. No estaba allí para acusar directamente a nadie. Solo quería que la verdad fuera clara. Comenzó con la línea de tiempo. Rebecca la había involucrado en las revisiones de la herencia 6 semanas antes de que Patrick falleciera. Ava dijo que le pareció inusual que ciertos procedimientos estándar fueran omitidos. Normalmente, cuando alguien del estatus de Patrick enmendaba un testamento o fideicomiso, había reuniones, sesiones de revisión, reconocimientos notariados. Pero en este caso, las cosas se movieron rápido. Demasiado rápido. Ava describió una tarde en que se quedó hasta tarde en la oficina. Había regresado por su chaqueta y vio a Rebecca y otro empleado dentro de la sala de conferencias con una pila de formularios sin firmar. Rebecca le había pedido que atestiguara una firma. No había visto a Patrick firmarla directamente. Cuando preguntó, Rebecca lo descartó, dijo que acababa de salir, que era urgente, solo atestigua, no es gran cosa.
Ese momento había quedado en la mente de Ava lo suficiente como para anotarlo en su planificador. Trajo esa página consigo. La nota era simple: 7:43 de la tarde domingo. Atestiguado firma para R. Sin P presente. Lidia hizo algunas preguntas aclaratorias suaves. Ava las respondió con compostura. No estaba amargada. No buscaba problemas. Pero había notado inconsistencias. La fecha de la firma no coincidía con los metadatos del archivo. El formato del testamento había sido cambiado para remover secciones de referencia que habrían requerido mi contrafirma como CEO fiduciaria. Daniel y Lidia intercambiaron una mirada. Luego Ava dijo algo más. Recordaba haber oído a Rebecca en una llamada en su oficina hablando con alguien sobre distribuir activos rápidamente. La frase que se le quedó fue liquidar silenciosamente. Sin demoras. Eso fue 2 días antes de que Patrick fuera hospitalizado por última vez. Cuando Ava se fue esa tarde, dijo que sabía que algo estaba mal. Pero Rebecca tenía poder, influencia, y Ava tenía una hipoteca, un hijo, un trabajo que no podía permitirse perder. Ahora, al oír cuánto había sido cuestionado, dijo que no podía quedarse en silencio. Firmó su declaración, la fechó. Lidia le agradeció y Daniel la acompañó afuera. Cuando la puerta se cerró, Lidia se sentó y puso ambas manos planas sobre la mesa. Eso fue el avance que necesitábamos. Ya no es solo sospecha. Tenemos una marca de tiempo, un testigo de primera mano, lenguaje que sugiere manipulación, tal vez incluso intención preventiva. Suficiente para llevarlo ante un juez y solicitar un examen formal de toda la administración del fideicomiso. Daniel se reclinó, respirando profundo. Fue la primera vez que vi alivio en su rostro. Pero yo no lo sentía. Aún no. Porque sabía lo que vendría después. Rebecca se enteraría. Y cuando lo hiciera, no entraría en pánico. Planearía. 2 días después, comenzó. Recibí una carta de su abogado, pulida, fría. Me acusaban de interferir con una transición legal de herencia. Alegaban que estaba motivada por duelo, malentendido y amargura personal. Amenazaban con perseguir costos legales si no retiraba mi moción en 10 días hábiles. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y colocarla junto a mi café matutino. Luego llamé a Daniel. Preguntó si estaba bien. Le dije que había estado más que bien durante años. Solo había estado callada. Pero el silencio no era lo mismo que rendición. Rió suavemente. Dijo que era lo mejor que había oído toda la semana. Esa tarde, Lidia presentó nuestra réplica completa. Adjuntas estaban las notas de Ava, su deposición formal, comparaciones de metadatos, borradores previos de Patrick y registros de calendario del sistema de seguridad de la oficina mostrando que él no había entrado al edificio el fin de semana en que supuestamente se firmaron los nuevos documentos. El paquete era pesado. Llevaba peso. Pero más que eso, llevaba intención. No acusábamos por venganza. Reclamábamos una verdad que había sido enterrada bajo conveniencia y control. Esa tarde, me senté en el porche trasero con una manta y escuché el viento entre los árboles. Por primera vez, me permití sentir algo nuevo. No tristeza. No rabia. Sino firmeza, un conocimiento arraigado. Rebecca había reescrito el capítulo final de Patrick. Pero ahora la tinta roja había sangrado. Y yo aún sostenía el manuscrito original. La invitación llegó en un sobrecolor crema. Sin sello postal, solo deslizada por la puerta principal. No era de Rebecca directamente, por supuesto. Venía de la Junta de la Fundación, CEO firmada por uno de los socios más antiguos de Patrick. Se celebraría una reunión oficial en el nuevo espacio de oficinas de la Fundación para finalizar la transferencia de autoridad ejecutiva. No había mención de la demanda, ni de mi impugnación, solo el tono de finalidad. Programada para el jueves a las 2 de la tarde. La leí sobre el café una vez, luego 2. Luego la doblé y la puse junto a mi plato de desayuno como si fuera solo un volante. Pero por dentro, sabía que esto no era solo cortesía. Era teatro. Rebecca quería que yo presenciara lo que creía que ya había ganado. Quería que la viera sentarse en la silla que yo solía ocupar, sonreír como si lo hubiera merecido. Llamé a Lidia y le dije que asistiría. Daniel dudó cuando lo mencioné, pero le dije que no se preocupara. No haría una escena. Solo necesitaba verlo, necesitaba sentir la distancia entre quien solía ser y quien estaba convirtiéndome. Ese jueves, llegué 5 minutos antes. La nueva oficina de la Fundación era una estructura de vidrio en el centro, todo pisos de mármol y ascensores silenciosos. Una recepcionista me llevó a la sala de conferencias. Reconocí algunas caras, hombres con los que Patrick trabajó en la iniciativa educativa. Mujeres que una vez me abrazaron en banquetes y me entregaron platos de pollo caterizado llamándome cariño. Todos sonrieron, corteses,
controlados, pero ninguno preguntó dónde había estado. En la cabecera de la mesa estaba Rebecca. Su traje era azul oscuro. Su cabello recogido en un nudo perfecto. Llevaba un sencillo reloj y una blusa blanca. Poder vestido en tonos silenciosos. Cuando me vio, su sonrisa apenas cambió, un destello de sorpresa, luego compostura de nuevo. Asentí y tomé el asiento vacío al extremo. La reunión comenzó con cortesías, revisión de donaciones recientes, notas sobre iniciativas próximas. Escuché en silencio. Todo era estándar. Lenguaje estratégico sin alma. Cuando llegaron al ítem marcado transición de supervisión ejecutiva, Rebecca carraspeó. Comenzó agradeciendo a todos por su apoyo. Habló de la visión de Patrick, de continuidad, del peso de la responsabilidad. Estaba bien ensayado. Luego dijo algo que hizo que la sala se detuviera. Me agradeció. Dijo que yo había estado al lado de Patrick en sus primeros años, que había ayudado a sentar las bases de lo que la organización se había convertido. Pero luego dijo la frase que nunca olvidaré. Y ahora, con tu gracia, yo la llevo adelante. Tu gracia. Como si yo hubiera inclinado la cabeza. Como si se la hubiera entregado. Me quedé completamente quieta. Luego saqué un pequeño sobre de mi bolso. Silenciosamente, se lo pasé al hombre a mi lado, el amigo más antiguo de Patrick, aún en la junta. Pareció confundido pero lo tomó. Dentro había una copia de la carta notariada que Ava había firmado, junto con un breve resumen del escrito legal de Lydia y una copia marcada en rojo de la página que Rebecca había alterado en el acuerdo fiduciario original. No dijo una palabra. Simplemente lo pasó a la siguiente persona, y a la siguiente. En momentos, Rebecca lo notó. Su sonrisa se tensó. Sus manos dejaron de moverse. No alcé la voz. No expliqué. Solo dejé que el papel viajara. Cuando llegó al final de la mesa, me puse de pie. Gracias por la invitación, dije. Mi abogada se pondrá en contacto si alguien aquí requiere aclaración. Y salí. No apresurada. No enojada. Solo clara. Conduje a casa con las ventanillas bajas, dejando que el ruido de la ciudad se filtrara. Lydia me llamó esa tarde. Ya había oído de uno de los miembros de la junta. Estaban preocupados. Querían una revisión interna separada antes de proceder con cualquier transferencia final de autoridad. Daniel lo dijo mejor. Ese momento en la mesa no fue confrontación. Fue redirección. Rebecca esperaba que yo me desvaneciera. Nunca esperó que apareciera con la verdad. En los días siguientes, las cosas cambiaron de nuevo, silenciosamente, pero significativamente. La junta pospuso su votación. El abogado de Rebecca guardó silencio. Se solicitó un tercero neutral para evaluar las enmiendas impugnadas. Incluso si nada resultaba legalmente, la mancha estaba allí ahora. La duda. La hesitación. Y en ese espacio, encontré algo que no había sentido en meses: equilibrio. Ese sábado, saqué la vieja caja de archivos de Patrick del estudio, la que contenía la carta original de la fundación, sus notas sobre programas de mentoría, la primera propuesta de subvención que escribió. Leí cada página lentamente. Luego las empaqueté y llamé a Daniel. Quería que fueran archivadas correctamente, no enterradas en cajas legales, no adjuntas al nombre de nadie, solo preservadas. La historia de lo que construimos juntos antes de que fuera manipulada. Terminé esa semana con un paseo junto al lago cerca de nuestra antigua casa. El aire era frío pero limpio, el tipo de frío que te despierta, agudiza tu oído. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de defenderme. La verdad tenía ahora su propia voz. No gritaba. No acusaba. Solo existía, innegable, inmóvil. Y eso era suficiente. Los días después de la reunión de la Junta fueron extrañamente quietos. Sin llamadas. Sin amenazas. Sin cartas con lenguaje legal o demandas veladas. Era como si hubiera caído un telón sobre el escenario que Rebecca había construido cuidadosamente, y ahora el público había dejado silenciosamente sus asientos. Pero no confundí el silencio con resolución. Lydia me advirtió que esos momentos eran a menudo los más estratégicos. Cuando las cosas se callan, significa que la gente se está reagrupando. Pero esta vez, no era yo quien necesitaba prepararse. Ya había hecho mi parte. Ya había dicho la verdad. Ahora era su turno de enfrentarla. Pasé esa semana de nuevo en mi propio ritmo, cosas pequeñas. Regar las plantas. Leer el periódico en la mesa de la cocina. Hacer sopa como a Patrick le gustaba. Ya no sentía la prisa por perseguir explicaciones. Algunas partes de la traición siempre permanecerán sin explicación, y había hecho las paces con eso. Luego llegó el domingo. Lydia llamó justo después del mediodía. Había recibido un correo inesperado del equipo legal de Rebecca. No habría más impugnación a la investigación del fideicomiso.
De hecho, Rebecca se retiraba completamente de su posición como ejecutiva administrativa de la fundación. No ofrecía admisión de culpabilidad, solo una declaración sobre preservar la reputación de la fundación y respetar el legado de Patrick. No celebré. No llamé a nadie. Simplemente salí con un abrigo y dejé que el aire invernal golpeara mi rostro. Frío. Honesto. Aclarador. El martes siguiente, la fundación publicó un breve comunicado de prensa confirmando la transición. Nombraron un comité de supervisión temporal compuesto por miembros más antiguos de la Junta que habían trabajado directamente con Patrick en los primeros años. Daniel me reenvió una copia junto con una nota personal de uno de ellos. Solo decía esto: tenías razón al proteger lo que importaba. Miré esas palabras más tiempo del esperado. No eran ostentosas. No reparaban el dolor. Pero reconocían algo más profundo que una disculpa. Esa semana, Lydia y yo nos reunimos una última vez en persona. Había preparado un resumen de dónde estaba el caso y qué pasos siguientes podíamos perseguir si yo quería buscar formalmente daños o restitución. Expuso cada camino claramente, cada opción medida y ordenada. Le agradecí, pero le dije que no. No estaba interesada en arrastrar las cosas más lejos. No porque hubiera perdonado a Rebecca, sino porque ya había ganado la parte que más me importaba. Había recuperado mi nombre de un documento que intentó borrarlo. Me había reinsertado en una historia que ayudé a construir. Y más que nada, me había negado a volverme pequeña a los ojos de mi propia historia. Esa noche, me senté en mi estudio y abrí un cajón que no había tocado en años. Dentro había notas manuscritas de Patrick, algunas cartas, viejos recibos de viajes, su lista de libros que nunca llegó a leer. También había un sobresellado que no reconocí, sin etiqueta, solo dejado allí, escondido detrás de un viejo libro contable. Lo abrí lentamente. Dentro había una copia de un testamento anterior, fechado un año antes de la revisión que Rebecca presentó. En él, Patrick había detallado deseos específicos sobre la fundación, el fideicomiso y mi rol como CEO fiduciaria vitalicia. Había páginas de notas escritas en los márgenes, frases personales, menciones de viajes que hicimos y conversaciones que tuvimos sobre legado y equilibrio. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía el párrafo final. Había escrito que, sin importar qué pasara, quería que los valores que construimos juntos permanecieran en el núcleo de todo lo que la fundación tocara. Que la familia no se trataba de apellidos o lazos de sangre. Se trataba de estar uno al lado del otro en silencio cuando nadie miraba. Lo había firmado con pluma. Sin testigo. Solo intención. Me senté con ese papel hasta que la habitación se oscureció. A la mañana siguiente, llevé el documento a Daniel y le pedí que lo archivara. No como evidencia. No para ningún tribunal. Solo para la historia. Unas semanas después, regresé a la fundación por primera vez desde el desenlace. La atmósfera era más tranquila, menos pulida, menos intimidante. El nuevo comité me recibió cálidamente. Pidieron orientación sobre uno de los primeros programas de becas de Patrick. Ofrecí revisar los archivos y ayudar donde pudiera. No me pidieron regresar en ningún rol oficial, y yo no lo esperaba. Ese ya no era el punto. No estaba allí para ser nombrada. Estaba allí para presenciar, para asegurarme de que lo que construimos juntos no desapareciera bajo las ediciones de alguien más. Me fui después de una hora, caminando lentamente al estacionamiento. El sol invernal estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Me detuve junto a mi auto y miré hacia el edificio de vidrio. Brillaba, pero ya no me intimidaba. Era solo un lugar, un recipiente. Y ya no necesitaba su aprobación. Esa noche, encendí una vela en la cocina y me senté junto a la ventana con una taza de té. Pensé en Patrick. En Ava, con su valiente silencio. En Lydia y Daniel, que aparecieron no solo como profesionales, sino como personas que creían en la integridad. Y pensé en mí misma, no la mujer que se sentó en silencio durante esa primera lectura del testamento, sino la mujer que había regresado por completo. No para pelear, sino para ser vista. Para reclamar su lugar. Para escribir el final de la historia con su propia mano. Había pasado un mes desde la retirada formal de Rebecca, y en ese tiempo, el mundo a mi alrededor se suavizó de maneras que no esperaba. Sin fechas de corte, sin abogados en espera, sin el peso de documentos y firmas esperando revisión, comencé a moverme diferente. Las mañanas comenzaban más lentas. Ya no alcanzaba mi agenda antes de terminar mi té. Me sentaba en el solarium con la vieja manta de Patrick sobre las piernas, la luz invernal derramándose sobre los pisos de madera, y dejaba que la quietud fuera suficiente. Esa quietud, me di cuenta, no era la ausencia de caos. Era la recompensa de haberlo enfrentado. Lydia pasó una tarde para dejar un paquete final. Eran mayormente formalidades ahora. Se había ocupado de cerrar las investigaciones,
registrar declaraciones, asegurar que mi rol en el fideicomiso original fuera reconocido y archivado en registro público. Estaba hecho. Ya no había más que impugnar. No hablamos mucho ese día. Me dio una suave sonrisa, me entregó el sobre, y nos sentamos unos minutos sin decir nada. Luego se puso de pie y apretó suavemente mi mano antes de irse. Después de que se fue, coloqué la carpeta en el cajón superior del escritorio de Patrick, no guardada bajo llave, solo colocada como si perteneciera allí, junto a sus notas y sus quietas convicciones. Ese fin de semana, visité el jardín detrás del centro comunitario que ayudamos a financiar años atrás. Era invierno, sí, pero el jardinero ya había plantado bulbos tempranos, narcisos, iris, algunos azafranes esperando bajo la superficie. Incluso bajo la escarcha, la vida se prepara para florecer. Caminé por el borde del sendero, recordando la ceremonia de inauguración, la forma en que Patrick tomó mi mano mientras descubrían la placa. Aún estaba allí, un poco desgastada ahora, pero firme. Como nosotros, decía, en honor a aquellos que plantan para un futuro que tal vez nunca vean. Hubo momentos en los últimos meses en que temí que ese futuro había sido borrado. Pero no lo había sido. Solo había sido enterrado bajo orgullo y ambición. Y ahora estaba descubierto de nuevo. Más tarde esa semana, recibí una carta de una de las jóvenes becarias que formó parte de nuestra primera iniciativa educativa. Había oído sobre los cambios en la fundación. Quería que supiera cuánto había cambiado su vida la subvención que recibió años atrás. Ahora trabajaba en una organización sin fines de lucro local, mentorizando niñas jóvenes de barrios como aquel en el que creció. Su nota era breve pero poderosa. No conocía toda la historia. No necesitaba hacerlo. Lo que importaba era que algo que comenzamos la había alcanzado. Y ahora ella lo estaba pasando adelante. Esa noche, me senté en mi cocina y miré alrededor. Era el mismo espacio donde una vez me sentí excluida, invisible, sin voz. Pero ahora el silencio era diferente. Ahora estaba lleno. Contenía memoria, claridad y paz. No había quemado nada. Simplemente me había negado a desaparecer. La primavera llegó lentamente ese año. Los narcisos en el jardín comunitario florecieron primero, seguidos por el suave rubor de tulipanes tempranos que bordeaban la acera fuera de la oficina de la fundación. No iba a menudo, solo lo suficiente para sentirme conectada, solo lo suficiente para recordar. Una mañana, recibí una pequeña invitación por correo, sobre color crema, letras en relieve. Era para el almuerzo anual de donantes, algo que Patrick y yo ayudamos a establecer hace 2 décadas pero que no habíamos asistido en años. Se sentía extraño ver mi nombre listado entre los invitados de honor de nuevo. No estaba segura de ir, no porque tuviera miedo, sino porque ya no sentía necesidad de probar nada. Pero fui. Elegí un traje gris suave y prendí el viejo prendedor de solapa de Patrick en mi cuello, el que usaba cuando hablaba en público. Un pequeño roble en plata. Firme. Arraigado. Silencioso. El salón de baile no había cambiado. Pisos pulidos, mesas redondas, música suave de fondo. Gente mezclándose, intercambiando actualizaciones corteses. Rebecca no estaba allí. Su nombre había desaparecido de los programas impresos, reemplazado por el comité interino y una nueva declaración de visión. No hablé mucho. Solo observé. Y cerca del final del evento, ocurrió algo inesperado. Una de las miembros más nuevas de la junta, una mujer llamada Lee, subió al escenario. Era joven pero hablaba con calma y gracia. Agradeció a quienes habían guiado la fundación a través de la transición. Y luego hizo una pausa. Miró en mi dirección y dijo mi nombre, no con ceremonia, sino con calidez. Habló brevemente sobre los primeros días, sobre la misión original de Patrick y sobre la silenciosa fortaleza de quienes habían sostenido esa misión a través de tormentas. Luego bajó, y la sala se volvió hacia mí en una ola de aplauso suave. Me puse de pie, solo brevemente, y asentí. No por reconocimiento. No por atención. Sino como un gesto final. Un pequeño reconocimiento de que el largo camino que había recorrido ya no estaba oculto. Ahora tenía un nombre. Y eso era suficiente. Esa noche, caminé a casa sola. Pasé por la vieja librería donde Patrick solía parar cada domingo. Sonreí al ver que habían colocado una copia de su novela favorita en la vitrina. De vuelta a mi cocina, preparé té y abrí la puerta trasera. El aire era fresco. Suave. Salí y miré al cielo. Era amplio. Abierto. Y completamente mío. No era una mujer borrada. No era un marcador de posición en la versión de legado de alguien más. Era completa. Y finalmente estaba en casa en mi propia historia. Si esta historia te recordó un momento en que tuviste que reclamar tu voz, tu valor o tu lugar en un legado familiar, quiero que sepas que no estás sola.
Historias como esta llevan pedazos de todos nosotros. Y a veces las victorias más silenciosas son las más poderosas. Gracias por caminar este viaje conmigo.